La pregunta con la que quiero arrancar para cada uno de ustedes, y si les parece, empezamos por Emilio, por mi izquierda. ¿Cómo ven ustedes desde sus organizaciones? ¿Cómo ven ahora la economía social? ¿Cómo ven ese progreso? ¿Cómo ven la foto que tenemos hoy en día? Y si quieren, ¿qué están aportando ustedes a esa foto fija, a esa foto que tenemos de la economía social? Emilio. Buenos días, muchas gracias ante todo por esta invitación a este foro de la economía social en Canarias. Y en principio, vamos, la pregunta que nos haces, yo creo que la economía social yo la veo más sana y más potente que nunca, porque creo que la economía social es la economía del futuro y ya es la economía del presente. Y estoy seguro de que en unos años la economía social, la economía en general será social o no será, ¿no? Porque caminamos hacia los valores que demanda la sociedad hoy en día, que son bastante distintos a los que estábamos acostumbrados en años anteriores con la cultura del pelotazo y demás que sufrimos las anteriores crisis. Yo creo que en la economía social tenemos unos valores diferentes donde ponemos a la persona en el centro. Y creo que la sociedad actual hoy en día demanda precisamente que las empresas tengamos esos valores, ¿no? Está claro que la economía social, estamos hablando de la economía social productiva, queremos ganar dinero como cualquier otra empresa, ¿no? Pero la diferencia es que no queremos ganarlo a cualquier precio. Para nosotros lo más importante es el bienestar de la persona, ¿no? El bienestar de la persona y del entorno donde están las empresas de economía social. Entonces, yo creo que esto cada vez conecta más y sobre todo con las generaciones jóvenes que vienen demandando otros valores de los que hemos tenido las generaciones que ya hemos ido pasando, ¿no? Y creo que efectivamente la economía social va a ser, como decía, la economía del futuro. Muchas gracias, Emilio. Luis, ¿qué foto ves tú? Y además tú ves del observatorio, no sé si en lo alto. Sí, además lo veo desde el observatorio. Muchas gracias ante todo por haberme invitado. Es la primera vez que participo en un espacio de economía social, estoy encantado, la verdad. Pero también acabo de aterrizar en esto, ¿no? Yo creo que estoy aquí por haber construido el catálogo de entidades de economía social. Corrígeme, Paco, si es entre otras cosas. Bueno. Bueno, yo me dedico al análisis de datos fundamentalmente y creo que el avance que hemos hecho ha sido unir pues, todos los registros administrativos de la comunidad autónoma y montar un catálogo de todas las entidades de la economía social y además enriquecerlo con datos de contratos y datos de empleo. Con lo cual, aparte de tener una visión cuantitativa del volumen que ocupa la economía social en la economía de Canarias, anoche hablamos de esto tiene que servir para algo, ¿no? Aparte de medir el objetivo de esto, deberíamos reflexionar para qué, ¿no? El para qué. Y esa pregunta me la hice anoche, yo todavía no he encontrado la respuesta. Y me gustaría que reflexionásemos de forma colectiva entre todos, ¿no? Pero de alguna forma yo tampoco soy tan optimista como lo eres tú. No pienso que es verdad que el futuro pase necesariamente por una organización más democrática de la economía, que ojalá tenga razón. Pero desgraciadamente la condición humana es que somos ángeles y somos demonios. Y a nivel global yo veo que la economía y el poder del dinero se está polarizando y que cada vez está en menos manos y que vamos hacia un modelo de organización económica global casi feudal. Me gustaría compartir contigo que a la sociedad a la que vamos se parece a esa, pero hay una parte del realismo de cómo se está conduciendo la historia económica en los últimos tiempos que me hace ser un poco más pesimista de lo que eres tú. Y me gustaría compartir contigo que ese futuro va a ser cierto, pero creo que necesita de nuestro compromiso,
necesita de nuestro trabajo activo. O sea, no es algo que va a suceder porque el acontecimiento de los tiempos no va a derivar a una economía mucho más democrática. Necesita un compromiso activo y necesita una participación consciente y de transformación. Así lo veo. Fantástico. Sin duda, José. ¿Compromiso crees que hay? ¿Cómo ves la foto tú? Bueno, primero agradecer la invitación al foro. Ya que tengamos un foro en economía social, nos hace ver la importancia que tiene la integración que tenemos que hacer en nuestra economía y en nuestras empresas. Y como presidente de la Cámara, pues te puedo comentar la importancia que creo que tiene el desarrollo en el que estamos trabajando. Como bien comentaban, las economías al final son difíciles, son trituradoras del tiempo, de los recursos. Cada vez tenemos que adaptarnos a los nuevos escenarios. Y los nuevos escenarios son geopolíticos, internos, de país, de inflación y muchos aspectos que yo creo que ya todos conocemos. Pero creo que tenemos una responsabilidad, y lo digo del sector empresarial, tenemos una responsabilidad de trabajar, de adaptar para que la economía sea para todos. Y desde que llegué como presidente de la Cámara, y lo cuento anecdóticamente, y me sentaba con mi directora, que la tengo en el público, justamente hablaba de convenios, más o menos haces un análisis de lo que nos dedicamos, que al final es dotar de herramientas a las empresas. Y hemos cambiado un poco el concepto internamente. Fíjate que hoy tenemos, que el dato no es lo objetivo, pero bueno, es representativo, la isla de Lanzarote. Antes decía la directora general lo difícil que son los fondos, sobre todo europeos. Pues hoy la Cámara de Lanzarote trabaja en más de 1.300.000 euros de fondos de economía social, donde lo hacemos con la colaboración de Europa, del Gobierno Nacional, del Gobierno de Canarias y del Cabildo Insular. Y son unos proyectos de verdad maravillosos, donde además en nuestro plan objetivo para los próximos 4 años, que ayer fui reelegido presidente de la Cámara, justamente lo que le comentaba a la directora es: esta línea la tenemos que seguir ampliando. Sé que es difícil, pero la quiero ampliar. ¿Por qué? Porque le damos oportunidades a personas de más de 45 años. Y los veo en la Cámara cuando hacen los cursos de formación. Porque tenemos jóvenes donde los tenemos que reorientar. Y eso es una gran solución que estamos dándole a la sociedad. Donde tenemos una FP dual, donde cogemos todos los nuevos retos que tenemos como economía y hacemos toda la integración para que las personas con un poco menos, vamos a decir, de recursos, o que han tenido una desorientación en algún momento en su vida, logramos convencer a las empresas. Y al final, hablando con empresarios, hablando con grupos más grandes, más pequeños, yo creo que ya hay un sentimiento que todos tenemos que aportar. Entonces, estoy convencido de que los próximos años se va a empezar a ver un gran salto. Hay unos sectores, y digo en Canarias, que siempre nos hemos dedicado al turismo, donde van a dar oportunidades. Yo creo que nuestros jóvenes cada vez tienen más claro que la formación es un pilar básico para no quedarse atrás, pero que nosotros también, los que tenemos responsabilidades en las organizaciones empresariales o en el gobierno, también que tenemos que poner todas las herramientas. Y sinceramente, sí he notado un cambio en los sectores empresariales, de que la modernización hacia mejorar los procesos internos, como decía antes el compañero, ya no estamos tanto, y digo no estamos, o no se está en la cultura del pelotazo, sino se está en la cultura de que tenemos que darle, que la economía se tiene que integrar en la sociedad, porque al final es lo que necesitamos todo para vivir, y hay que generar unos ecosistemas para todos, y en eso sí que por lo menos la Cámara de Comercio está trabajando y va a trabajar para darle oportunidad a todos los que desarrollan y a todos los que viven a nuestro alrededor. Muchas gracias. ¿Cómo lo ves, Jaime? ¿Qué Bien. foto fija nos trae? Si me permiten, a ver, para verlo. Ah, ahí está.
Bien. Jaime, ahí lo puede ver. Yo me voy a centrar dentro de las distintas familias de la economía social, en una muy concreta, que es en la de las cooperativas. Antes decía que me antecedían la palabra de que para qué servían a veces las estadísticas, el que está trabajando en eso. Bueno, pues las estadísticas nos pueden demostrar de una forma bastante precisa qué es lo que está ocurriendo. Y en el caso de la economía social lo vamos a ver enseguida, y concretamente qué es lo que ocurre en Canarias. Estas son las cifras de las cooperativas que se han constituido en los últimos años a nivel nacional. Tenemos ahí, como ven, desde el año 21 hasta el 25, centrándonos en el último año, las cifras son parecidas, pues estamos hablando de que se crean a lo largo del año 1.500 y pico cooperativas. Y el peso más significativo, también lo podemos ver, es el de las cooperativas de trabajo asociado. Después le siguen lo que serían las cooperativas de vivienda y las de consumidores. Bien, pues vamos a ver ahora cómo está el tema en Canarias. Y aquí lo vemos. De esas cooperativas que estamos viendo, de los 1.000 y pico, en Canarias nada más que se han constituido en el año 2025 8 cooperativas. En el año 24 12, en fin, estamos viendo una cifra que ahí tienen el porcentaje de participación de lo que significan las cooperativas constituidas en Canarias con respecto a nivel nacional. Y como ven, pues estamos en torno al 0,51 el último año, el 24 fue un poquito mejor, 0,77, seguramente por el peso que tuvieron ahí la constitución de cooperativas de vivienda, el movimiento cohousing, y ahí vamos cuál sería el porcentaje que nos correspondería por población. Decimos, oye, ¿qué población tiene Canarias con respecto a España? Pues la población que tiene Canarias con respecto a España en el año 2025 era el 4,41. Frente a eso vemos que nada más que representa el 0,51. Por tanto, ¿por cuánto había que multiplicar el número de cooperativas, esas 8 cooperativas que se han constituido, para estar dentro de lo que sería la media? Pues nada menos que por 8,63, que nos daría que en Canarias se hubieran constituido 69 para estar dentro de esa media que nos correspondería por el 4,41. Entonces yo saco ahí ese dato de déficit que indico que en el año 2025 pues han dejado de constituir para estar dentro de lo que serían los parámetros que se están produciendo a nivel nacional, pues nada menos que 61 cooperativas, 58, etc. Con lo cual, pues esto pone de manifiesto el escaso papel que juegan las cooperativas en el caso de Canarias. Si lo miramos ahora desde el punto de vista ya descentrándonos en las cooperativas de trabajo asociado, que decía que son las más importantes, pues vemos que en Canarias, centrándonos en el año 2025, se constituyeron nada más que 3 cooperativas de trabajo asociado. Volvemos a considerar ese factor que nos correspondería del 4,41, significaría que ahora por lo que habría que multiplicar esas 3 cooperativas es por 16,26, que nos daría el haber creado 49, que es lo que nos correspondería. Por lo tanto, ¿qué déficit tenemos en constitución de cooperativas de trabajo asociado en el año 25? Pues nada menos que 49 menos las 3, pues son 46 cooperativas que se han dejado de constituir en Canarias para estar dentro de lo que sería lo que nos correspondería por población. Aquí en este otro cuadro tenemos las cooperativas inscritas ya con respecto al número de trabajadores. En Canarias se han constituido 186 cooperativas. Estos ya son los datos no de constituidas, perdón, son las cooperativas que figuran a nivel del ministerio. Esto es un cuadro que se saca que lo reproducimos del libro blanco de la economía social con fuente del ministerio. Aquí lo que estamos hablando son de cooperativas dadas de alta en la seguridad social, puesto que no todas las cooperativas tienen número patronal. Una cooperativa de vivienda, por poner un ejemplo, que no tiene con trabajadores, pues no va a figurar ahí. Vale, entonces aquí estamos hablando de aquellas cooperativas que tienen número de patronal. Incluso las cooperativas de trabajo asociado, que nada más que están constituidas por autónomos, si no contratan a nadie, tampoco van a estar ahí. Pero bueno, también nos da un indicador de que aquí tenemos en funcionamiento, desde el punto de vista de tener contratadas a personas, 187 cooperativas nada más, con lo cual el peso que tenemos también es muy bajito, de 1,66, y por empleo lo mismo. Me pidieron también algo de concretar, ya que estamos en Lanzarote, pues dar algún dato de Lanzarote. Esto también es datos de cooperativas dadas de alta con trabajadores. Pues tenemos que en Lanzarote, pues nada más que hay 10 cooperativas del último dato que tenemos del año 2021.
y la fuente es la misma del libro blanco de la economía social y datos del ministerio, y la distribución por municipio, pues ahí la tienen. De las 10, pues la mayoría están, el 50% en Arrecife, una en Teguise, una en San Bartolomé, dos en Tía y una en Yaiza. Bueno, con esto lo que quería simplemente para reflexionar es, oye, ¿qué es lo que está ocurriendo en Canarias? ¿Por qué tenemos tan pocas cooperativas que se están constituyendo y nuestro peso es tan ínfimo con respecto a nivel nacional? Y aquí sí tengo que dar un par de ideas. Primero, no será por falta de financiación. Nosotros, yo llevo en el mundo este de las cooperativas, pues acabamos de cumplir mi cooperativa 40 años y he visto cómo se ha ido subvencionando las ayudas que han habido. Y de verdad, desde hace como 5 años nunca hemos visto tantas ayudas y más fáciles de obtener que en la actualidad. Por lo tanto, no está el problema en que haya que dotar de más subvenciones a las cooperativas. Desde el punto de vista de las dificultades para constituir una cooperativa, tampoco. Cuando se constituyó mi cooperativa, se necesitaban 7 socios trabajadores. A día de hoy, con la introducción de la ley canaria, de la posibilidad de constituirla solamente con 2 socios trabajadores, ya más no se puede pedir, puesto que si es una cooperativa, como mínimo va a ser 2, porque si es uno solo ya no estaríamos hablando de una cooperativa. O sea que por ahí no van los tiros, o sea, tenemos tanto desde el punto de vista financiero como desde el punto de vista legislativo, no hay ningún problema para que se constituyan cooperativas en Canarias. Entonces lo que tendremos que reflexionar es qué es lo que nos está faltando. ¿Por qué no se constituyen más cooperativas? ¿Qué ocurre con los prescriptores? Cuando una persona quiere constituir una empresa, va pues normalmente pues, a las cámaras de comercio. ¿Por qué en las cámaras de comercio a lo mejor no se está dando más información para la hora de ofrecer las distintas alternativas de llevar a cabo un proyecto empresarial, proponerle que sea a través de una cooperativa? Y termino con una simple anécdota y no quiero quitar más tiempo. Hace justo una semana me recomendaron para una gente que quería, unos jóvenes que querían constituir una empresa. Me senté con ellos y ellos venían con la idea de constituir una sociedad limitada. Cuando empiezo a hablar con ellos, digo, pero vamos a ver, ¿ustedes van a ser los únicos que van a trabajar en la cooperativa? Sí. Que no van a tener que contratar más gente ni piensan, no, tal. Digo, bueno, ¿y ustedes por qué no constituyen entonces una cooperativa? Les explico cómo funciona, en fin, que el carácter democrático, que las decisiones se toman por el criterio de una persona, un voto, tal. Bueno, pues hoy ya han pedido horas, ya no, hace una semana para constituir una cooperativa. Si de verdad, si los prescriptores tomasen conciencia de las facilidades que puede llevar consigo el constituir una cooperativa, se constituirían muchas más cooperativas, sobre todo de trabajo social. Y lo dejo un poco para reflexión. Muchas gracias. Teníamos por aquí a Emilio que nos hablaba de que la economía será social o no será. Luego Luis nos ponía un poco los pies en la tierra y nos hacía ver también la otra cara de la moneda que está, que es presente, que la vemos también todos los días y que así abogaba por el compromiso, ¿verdad? José nos hacía una foto de la realidad que se observa también desde las cámaras pegadas a la economía que se va generando y de cómo se están articulando herramientas y las cámaras apoyan a ello. Me parecía muy interesante cuando nos hacías pensar que hay sectores en los que la economía social tiene hueco y oportunidad. Y Jaime pues nos traía una foto ya en números y nos hablaba de la necesidad de que los prescriptores estén codo con codo, ¿no? Con la economía social, que es desde ahí donde vamos a generar nuevas oportunidades de cooperativas y empresas y entidades de economía social. Bueno, una vez hecho esta primera pregunta con nuestra gente aquí en el escenario, vamos a abrir la pregunta al público también. La pregunta la voy a sacar por lo que decía José de los sectores. ¿Qué sectores de la economía canaria creen ustedes que tienen hueco, espacio para que la economía social arraigue mejor, tenga más oportunidades, crezca mejor? Rompo el hielo con José y si alguien levanta la mano, pues le pasaremos el micro y también puede intervenir. Sectores. Bueno, yo lo primero que haría una pequeña reflexión por cómo tenemos configurado nuestro tejido empresarial en Canarias,
y aprovechando que está la consejera, que además es de empleo y de turismo, yo creo que Canarias al final prácticamente su economía la basa en el turismo, esto es así. Y luego tenemos pues un trabajo que es la diversificación de introducir nuevos sectores. Yo decía en algún foro de que lo primero que tenemos que conseguir es que el turismo le dé oportunidad a todos los sectores económicos. Y eso es una diversificación que yo creo que en Canarias se hace y que pues yo creo que también en Lanzarote lo estamos liderando, no porque estemos en casa, pero a día de hoy pues oye, ya hemos conseguido que el turismo salga de las instalaciones hoteleras, que visiten la isla, que la degusten y que sobre todo hagan un turismo de experiencia. Y eso lo que nos ha dado es desarrollar la cultura, la gastronomía, el sector primario y todo lo que de alguna manera hacemos una economía más circular con referente al turismo. Y eso da oportunidades. Cuando comentaba antes que en la Cámara pues estamos desarrollando unos programas bastante, creo que amplios e importantes para integrar distintos sectores que necesitan, vamos a decir, ayuda, asesoramiento y un acompañamiento, pues yo te podría decir que a día de hoy en Lanzarote, con fuerza, entra lo que es el sector primario, donde ha dado mucha oportunidad, y el sector primario no tiene que competir pues, con países que tienen otras, vamos a decir así, tienen otras claves, sino que ya el sector primario lo que está consiguiendo es que sus productos sean consumidos por el turismo y por nuestra población. Y eso lo que ha permitido es que si analizamos un poco esa diversidad, pues hay muchísimas empresas que ya se empiezan a crear alrededor de ese sector. Pues también tenemos el sector de la innovación, de la digitalización. Nosotros en Canarias, pues a lo mejor no aspiramos a tener un sector industrial, tendremos un sector industrial muy focalizado a nuestro consumo, pero sí podemos tener un sector en la digitalización. Cada vez tenemos una industria del cine un poquito más extensa, los videojuegos, hemos conseguido que las empresas entiendan que la digitalización es una clave fundamental y eso lo que está haciendo es que empieza a dar otras oportunidades, más allá del turismo tal como lo conocemos, sector servicio. Cuando uno comenta qué sectores se pueden abrir, lo primero que yo haría es que el turismo diversifique la economía. Y eso empieza a introducir unos sectores tractores más allá de los que ya tenemos por excelencia. Y tengo que decir que cuando hemos visto los números y los analizaba un poco antes de venir a este foro, muchos chicos y chicas que, bueno, que se han reorientado o que empiezan con innovación, les estamos dando una serie de oportunidades que a lo mejor hace 10 años pues no las tenían. Y el talento no solamente se nos iba, sino que ahora lo empezamos a retener en algunos sectores, sino que también hemos creado otras necesidades. Y esas necesidades lo que nos está dando, y lo digo como experiencia, que es la isla la que me toca defender, pues creo que estamos en una línea muy ascendente y empezamos a que la diversificación entre en todos los sectores y como no podía ser, en la economía social, pues va a ser uno de los actores importantes en los próximos años, porque ya es presente y también será futuro. Luis, veía yo el año pasado o el anterior que ya OBECAM, el observatorio, publicaba los primeros datos de turismo activo, de turismo de naturaleza, que incluso hablaba que podría llegar a los 12.000, que eran unos 4.000 directos y podrían estar en los 12.000 por ahí. Te lo digo de memoria, no sé si te pongo en un aprieto dándote las cifras, pero creo que eso no se había estado mirando antes y ya es signo de lo que está diciendo José, ¿no? De la permeabilidad de ese turismo alrededor del territorio y que, Claro, y que mueve, ¿no? hay elementos que tienen que ver con el desarrollo de esa visión más allá del turismo de sol y playa y que están muy vinculados con la cultura, ¿no? El conocimiento del territorio, de la cultura canaria, de nuestras costumbres, de la naturaleza, implica que muchos de los actores y muchas de las empresas sí se puedan configurar como empresas de economía social, ¿no? Muchas asociaciones culturales pueden participar en el desarrollo de productos específicos para el mercado turístico, para el conocimiento, todo lo que son las rutas, todo lo que, ¿no? De las rutas acompañadas y toda la parte del conocimiento del territorio. A mí me parece
que hay mucho espacio para el crecimiento y la mejora y la expansión del sector del turismo. Pero me parece como un elemento especialmente importante que el turismo tiene una característica que es cíclico, ¿no? O sea, pasamos de grandes momentos de expansión a momentos de contracción y eso tiene consecuencias en el empleo y en la economía de los canarios, ¿no? Porque en ese momento es cuando muchas de las empresas empiezan a expulsar trabajadores y mantienen su capital y ahí es donde lo pasamos mal. Creo que es muy importante empezar con esa diversificación y apostar por ella de forma firme para que cuando llegue la siguiente crisis la podemos soportar sin que nos afecte demasiado, ¿no? Que hagamos así y no sea un sufrimiento extremo, ¿no? Y en ese sentido, para mí, hay una serie de sectores que son claves. Por ejemplo, el sector sociosanitario, que me parece que es un sector que está creando muchísimo empleo, muchísimo, creo que está en torno a las 100.000 personas y con un crecimiento de un 5% anual, ¿no? Como consecuencia del envejecimiento de la población, como consecuencia de la inmigración, es un sector que le debemos prestar especial atención, ¿no? Porque es un sector muy vocacional, porque cuidar a las personas requiere mucha vocación, no solo es un elemento de carácter económico, también tiene que ver con cuidarnos a nosotros mismos y cuidar a los demás. Y en este sentido, la economía social tiene un ámbito muy amplio de crecimiento en el sector sociosanitario, creo yo, ¿no? Porque requiere no solo cuidar a los demás, sino cuidar a los que cuidan, ¿no? Y en este espacio y en esa transformación de ese modelo económico que no se basa tanto en explotar la naturaleza ni en explotar a las personas, sino en el cuidado de las personas y también de la naturaleza, creo que la parte de la economía verde y todo lo que tenga que ver con la sostenibilidad energética tiene también un espacio muy amplio para el crecimiento de la economía social. Pensemos que hace una década o quizá menos, todo lo que eran las comunidades energéticas, que ha sido un espacio para el crecimiento de la participación de la ciudadanía en la producción de energía, eh, ahora mismo está siendo colonizado por las empresas tradicionales, por Repsol, por CESA, por las grandes corporaciones económicas de la energía. Pero yo creo que esa ventana de oportunidad no deberíamos perderla, es decir, deberíamos apostar firmemente por el desarrollo de las comunidades energéticas, de la participación de la ciudadanía en la producción y en la soberanía en el territorio. Y esto es un espacio muy local, porque esto se desarrolla en los espacios municipales, son los ayuntamientos los que fomentan este tipo de comunidades. Y a mí me parecen espacios clave de la participación en la redistribución de la riqueza. Entonces, en este aspecto a mí me parece que tenemos muchos espacios para diversificar nuestra economía, para hacerlo muy musculosa y muy fuerte, y que tienen que ver muchísimo con la coparticipación de los ciudadanos en la producción y en la redistribución de la riqueza. Hay más cosas, es verdad que la economía social, en aquellos sectores que tienen que ver con la inclusión social, tiene un espacio muy grande que a lo mejor la economía tradicional no entra porque sus márgenes de beneficio no parece que, ¿no?, que sea lo adecuado y tiene que ver más con una actividad de carácter social, pero yo creo que aquí también tenemos, ¿no? O sea, la economía social no es solo para las personas que están en situación de supervivencia, pero es clave para ella, ¿no? Y aquí tenemos también un elemento clave en la diversificación de la economía. Por supuesto, el sector primario. Está claro que aquí también tenemos entre las cooperativas agrícolas y de transformación, la parte de pesca también, pero todo lo que es la transformación de la agricultura a una agricultura mucho más sostenible. También tenemos un espacio amplio de crecimiento y de diversificación económica que haría que nuestra economía fuera mucho más resistente a la crisis y sobre todo menos dependiente del exterior, estuviera menos externalizada y tuviera un desarrollo interno mucho más rico y generase una prosperidad que creo que Canarias se merece. Esa resistencia. Aplaudan, aplaudan.
esa resistencia de nuestra economía, ¿no? El saber resistir a los problemas que hemos tenido, los cambios, esa resiliencia desde la economía social se puede practicar en Canarias está claro los sectores que ustedes han ido apuntando desde la Comunidad Valenciana. ¿Qué nos apuntas? ¿Cómo lo ves? Tienes una... Te voy a pedir que nos cuentes la realidad de ustedes, pero también desde lejos, si puedes hacer una observación, que aquí estás en familia y lo puedes hacer. Bueno, yo también tengo la ventaja de que mi doble condición, soy vicepresidente de la Confederación Española de Trabajo Asociado, con lo cual no solo conozco la realidad valenciana, sino la de todo el Estado, ¿no? Entonces, la realidad de aquí la intuyo, ¿no? La de la Comunidad Valenciana la tengo clara y la del resto de España más o menos, ¿no? Está claro que eh, el sector de... Cualquier sector de la economía se puede prestar a través de empresas de economía social. No tenemos que tener esa limitación de decir que una cooperativa no puede llegar. Cualquier servicio, cualquier industria, cualquier empleo se puede crear a través de empresas de economía social, que muchas veces tenemos esa falsa concepción de que las cooperativas no podemos desarrollar algún tipo de actividad cuando no es así. Podemos desarrollarla y de hecho creo que la desarrollamos mejor que cualquier otra empresa, ¿no? Está claro que dependiendo del mapa de España, pues vamos a tener oportunidades en unos sectores o en otros. La economía social, por ejemplo, en el tema de industria, pues quitado del País Vasco, el resto de España no es nuestro fuerte la industria. Pero sin embargo, el sector servicios creo que es una parte muy importante de la economía social española. Creo que hemos hablado del sector primario, por ejemplo, la Comunidad Valenciana, el sector primario es súper importante. El sector primario, pues tenemos la cooperativa de exportación más grande de todo el arco mediterráneo, ¿no? Una cooperativa ANECOP que distribuye el 80% de la agricultura de la Comunidad Valenciana se exporta ya, ¿no? Unas cooperativas agroalimentarias muy fuertes. En otros territorios, por ejemplo, en el País Vasco, que tiene mucha industria, pues no tienen tanta agricultura. De todas maneras, yo creo que las cooperativas siempre hemos estado para solucionar un problema de la población, ¿no? Cuando ha hecho falta, por ejemplo, ahora tenemos el problema de la vivienda. Tenemos un problema grave en este país de la vivienda que se puede solucionar a través de la fórmula cooperativa. Estamos constituyendo muchas cooperativas de viviendas en diversas modalidades, en adjudicación, pero también en cesión de uso, en cohousing, en servicios de los mayores. El sector de los cuidados que hablábamos antes. Por desgracia, la población española está envejeciendo. Entonces, ¿qué necesidad vamos a tener? Pues el cuidado de estos mayores. Y ahí las cooperativas volvemos a cubrir esa necesidad. Y además creo que las cooperativas las cooperativas y las demás empresas de economía social, porque aquí sí que entran muchas empresas de economía social, creo que este trabajo lo desarrollamos bastante mejor que aquellas empresas que solo van buscando ese margen, que por eso muchas, como comentaba Luis, ni siquiera quieren entrar porque no hay ese beneficio empresarial para repercutir al accionista, ¿no? Pero como las cooperativas no tenemos ese problema, que lo que queremos es repartir la riqueza entre quien la genera y las personas, estamos en el centro, pues es más fácil que personas satisfechas con su trabajo cuiden a otras personas, ¿no? Entonces yo creo que ahí tenemos un papel fundamental en el sector de los cuidados. Otro problema que tenemos, también lo adelanta Luis, el tema de la energía. Vamos hacia otro tipo de energía, a la energía limpia, a la energía sostenible. Entonces, las comunidades energéticas locales, por ejemplo, en Valencia, en fórmula cooperativa se están constituyendo muchas. Aquí, pues yo creo que con el sol que tenéis que tener oportunidades muy grandes en el tema de las comunidades energéticas, igual que el turismo. En Valencia, en la Comunidad Valenciana también el turismo es un sector muy fuerte, también se está desarrollando a través de muchas empresas cooperativas. Creo que aquí es uno de los principales sectores del turismo. Incluso lo que pasa es que muchas veces hablamos, por poner un dato, ¿no? El sector del turismo está generando un 10% más o menos del Producto Interior Bruto. Las empresas de economía social tenemos más de ese 10% y parece que no somos tan importantes como el sector turismo o el sector de automoción, ¿no? En la Comunidad Valenciana el sector de automoción, que es un sector importante, genera menos Producto Interior Bruto que las empresas de economía social. Entonces yo creo que tenemos que darnos con la idea de que las empresas de economía social debemos de estar en cada oportunidad de mercado que surja
puede haber y debe haber una empresa de economía social, porque al final esa empresa va seguramente va a ser más cuidadosa con el entorno, más cuidadosa con las personas, va a desarrollar el servicio al usuario va a ser bastante mejor que el de una empresa que solo busca los beneficios y explota, no explota, quiero decir, que trabaja bajo mínimos con su personal, mientras que las cooperativas pues intentamos repartirnos la riqueza entre quien la generamos. Normalmente los trabajadores de cooperativas estamos más contentos que los trabajadores de una multinacional, posiblemente, que tengan unas condiciones más extremas. Entonces, yo creo que debemos de quedarnos con esas ideas. Les, re- les recuerdo que el micro lo tenemos abierto, por si alguien quiere lanzarse. Por allí tenemos a Francisco. Mi pregunta va dirigida a Luis. Luis, bueno, fundamentalmente. Luis, estuvimos presentando en 24 y 25, si no recuerdo mal, lo de los mercados locales de trabajo. Sí. Y siendo la economía social una economía tan ligada al territorio, ¿no crees que esa herramienta podría servir también un poco para focalizar, poner foco en qué tipo de actividades, teniendo los datos ya explotados por el observatorio, dónde podríamos poner el foco, por ejemplo, en nuestras políticas activas en materia de economía social, para fomentar la constitución de empresas o de entidades de economía social? Muy bien. Gracias, Paco. Paco siempre uniendo puntos. Es cierto, vamos a ver, cuando realizamos el estudio de los mercados locales de trabajo, hace ya un par de años, que fue un poco el inicio de todas estas cosas, lo que hicimos fue un proceso de escucha muy amplio, donde entrevistamos, hicimos grupos de discusión y entrevistas a los sectores implicados, a los actores del territorio, a los ciudadanos, a los sindicatos, a los empresarios, a las administraciones públicas, y de alguna forma nos mostraban su interés y sus inquietudes en cuanto al desarrollo del territorio. A mí me parece que es una gran herramienta, porque contar con la gente que vive y ¿no? que ocupa el territorio, a mí me parece que es clave. En el territorio es donde se desarrollan todas las actividades, donde viven ricos, pobres, gente de derecha, de izquierda, trabajadores, jubilados, estudiantes. El territorio es el escenario. Entonces, a mí me parece que en ese escenario donde están todos los actores y ese proceso de escucha nos permitió identificar puntos de desarrollo. La mezcla que hace Paco y esa forma de unir el territorio y la economía social a mí me parece que es un elemento clave. Es decir, una vez escuchado a los actores, ¿cuáles van a ser nuestras estrategias de desarrollo? O sea, creo que la economía social debería, porque digo juega, debería, ¿no? Porque lo veo incondicional, porque creo que requiere de mucho impulso. Debería jugar un papel muy importante en la transformación. Lo que antes comentaba es que no lo veo sencillo, no lo veo fácil. O sea, me encantaría que eso fuera así, pero es que requiere un cambio cultural tan profundo que los cambios culturales se producen de la noche a la mañana. Es que no lo vamos a hacer esta legislatura, no lo vamos a hacer en 2 años. Requiere quizá una década, quizá 2. Y estamos en un proceso de plantar una semilla. Entonces, esta semilla requiere cuidado, requiere atención, requiere constancia y seguir perseverando hasta que dentro del tiempo que sea, quizá lo vean nuestros hijos, nuestra economía sea otra. Y es una economía mucho más resiliente, mucho más democrática, mucho más participativa, ¿no? Pero creo que sí, Paco, que es ahora el momento, porque si no lo hemos hecho hace 20 años, es ahora cuando lo tenemos que hacer. Entonces, creo que esa fusión entre la economía social y el detectar las necesidades del territorio, a mí me parece que es clave. Me encanta tu pregunta. Te estás viniendo a mi territorio, ¿eh? Te estás viniendo a mi campo de la primera pregunta, ¿eh? Tu condición pesimista se está convirtiendo. Es que poco a soy poco, ¿eh? pesimista, Así tejen porque no me ustedes, pero hacen me- una Me malla. encantaría ver el mundo como lo ves tú. Claro que sí. Ahí se crean los grises, ¿verdad? Jaime, ¿y el cohousing que está disparándose? Muy bien. Bueno, pues
te agradezco, como se suele decir, que me hagas esa pregunta y uniéndolo con tu presentación de que este foro sirva pues para hacer propuestas y que trasciendan cosas, pues desde el punto de vista del cohousing, pues yo sí quisiera comentar dos cositas de medidas que se podrían tomar de apoyo a este tipo de cooperativas. Por un lado, y esta dependería del gobierno de Canarias, y es pues tener una medida como tienen precisamente en Valencia. En Valencia tienen la deducción por arrendamiento, que aquí en Canarias también tenemos una deducción de aquellas personas que pagan un arrendamiento y que aquí llega a 720 euros, creo que es. Bueno, pues en Valencia se llama por arrendamiento o pago por la cesión en uso de la vivienda habitual. Pues hoy en Canarias no tenemos esto. En Canarias nada más que tenemos la deducción por arrendamiento. Y hombre, a lo mejor desde este punto de vista, sé que no es competencia de la Consejería de Turismo y Empleo, pero a lo mejor podrían ustedes incidir, ¿verdad?, en la de Hacienda, para que la deducción con la que ya contamos pues se extienda también a aquellas personas que van a pagar unas cantidades por tener la cesión en uso de la vivienda habitual. Eso por un lado. Y a nivel del ministerio, la verdad que la directora general nos expuso antes pues que se ha aprobado la Ley 1 de Integral de Impulso de la Economía Social, y me parece muy positiva, pero hay un tema que de verdad que no lo termino de entender. Y me parece que esto es, se ha introducido, bueno, les pongo un antecedente, las cooperativas especialmente protegidas, nada más que estaba previsto para 5 clases: las de trabajo, las de consumidores, las agrarias, la de protección comunitaria de la tierra y no sé cuál más. Y ahora se ha introducido una nueva que es también las cooperativas de vivienda, de cara a fomentar que sean también cooperativas especialmente protegidas, con lo cual tienen más incentivos fiscales, las cooperativas que sean los cohousing. Pero cuando veo los requisitos, yo creo que aquí se han equivocado, salvo que piensen que van a subvencionar las cooperativas de vivienda de una manera exponencial, porque dice que las aportaciones al capital social y otras aportaciones retornables por parte de las personas socias no excedan el 20% de los gastos de promoción de la vivienda. Y entonces, ¿cómo se va a pagar la vivienda? Nos irán a dar unas subvenciones enormes, porque si ustedes me dicen a mí que los socios, que encima es un sacrificio, mientras más capital ponen, que además no van a ganar nada con eso. Eso es un tema que va a quedar para la sociedad, porque pasado no sé cuántos años lo que van a conseguir en todo caso, que se le devuelva lo que puso, pero ya sabemos cómo va la inflación, que se les castigue diciendo que si lo que financian los socios de la promoción excede del 20%, ya no pueden ser cooperativas especialmente protegidas. Entiendo que esto tendrían que haber dicho al revés. Al contrario, o sea que mientras más esfuerzo ponen los socios, más tendrían que ser merecedoras de obtener la categoría de especialmente protegida. Pero no que me diga a mí que no, que mientras más crédito pidamos, entonces sí que somos especialmente protegidas. La verdad que no, de historia general no termino de entender cómo pudieron ser esto, porque vamos, con esto le puedo asegurar que en Canarias no hay ninguna cooperativa de los cohousing que pueda ser especialmente protegida. Y es más, tenemos problemas porque ni siquiera con un 50% que financie, porque si los bancos no te dan más crédito de un 50%, con lo cual, pues me dirán a mí, pues un poco... Tú venías con los deberes hechos, ¿no? Venía esto, mira, pero... Sí, sí, por eso te digo que vino muy bien. Bueno, el micro sigue abierto, ¿vale? Ah, Eduardo. Por aquí tenemos a Eduardo Manrique de Lara. De la FULP, ¿verdad? Digo bien. Cierto, sí, gracias. Buenos días. Bueno, la pregunta era a Jaime, por su experiencia en cooperativas y viendo los indicadores, ¿tiene alguna sospecha de la causa del poco impacto de las cooperativas en Canarias? O sea, ¿cuál es el origen de ese poco impacto? Yo un poco soy de la tesis y comparándolo, por ejemplo, con una región como en Murcia, donde en Murcia se constituyen al año más de 100 cooperativas de trabajo asociado. ¿Y por qué? Porque ahí se ha hecho un esfuerzo muy grande, y lo decía antes, con los prescriptores, con los asesores, de tal manera que efectivamente ahí no se le tiene miedo a constituir una cooperativa. Sin embargo, la realidad en Canarias es que cuesta. O sea, mis compañeros, que son asesores también fiscales, pues no se esfuerzan literalmente
porque se constituyan cooperativas. Es más sencillo decir, oye, constituye una sociedad limitada, que decir, oye, pues ahora tendré que saber pues de la ley de cooperativa, de la ley fiscal de cooperativa, del plan control de las cooperativas, esto todo no lo complica, y para asesorar a una cooperativa, pues no me merece la pena. Por lo tanto, primero, es un problema que hay que saltar, teniendo más empresas cooperativas en Canarias, seguro que ya habría más interés por parte de los asesores de conocer cómo funcionan estas empresas, y entonces hay que seguir insistiendo, por un lado, con los prescriptores, con las cámaras de comercio, también se han hecho ya esfuerzos para que ellas también, desde los puntos que ellos tienen de apoyo a la creación de empresas, pues también les planteen la posibilidad de constituir cooperativas. Y después está el tema de la formación. Seguramente después Cándido nos comentará, pero es triste que a día de hoy, pues apenas en los planes formativos de los futuros licenciados en Derecho, en Económicas o en ADE, pues vean lo que es una cooperativa. Difícilmente después esas personas pues van a asesorar a los emprendedores para que constituyan este tipo de empresas, cuando las desconocen, porque en sus planes formativos ni siquiera se las han planteado. Yo que soy de ADE, me parece muy interesante. Yo notaba ese déficit. Bueno. Mira, por ahí otra pregunta. Vamos para allá. Y por aquí hay otra, ¿no? Y por aquí hay otra. Vale, tenemos 3. ¿Quién tiene el micro? Y hay por allí otra. Pues Nico, tú sí ves que yo tengo los focos. Genial. Bueno, hola. Sí, se te escucha. Agradecerles a la organización por este evento tan maravilloso. Ya tuve la oportunidad también de parte de ir al Museo Elder también y se hizo una actividad parecida a esta. Y felicidades a todos. Mi pregunta va para José Bayer. Aprovechando que se comentó sobre la palabra migración, yo pertenezco a una asociación, Ciclón del Atlántico, y nosotros trabajamos precisamente por asesorar a las personas en la parte social, ¿no? Y muchas personas migrantes llegan con esa interrogante de cómo crear una empresa, sobre todo, por eso la pregunta va hacia usted, cómo crear una empresa y las facilidades que se le pueden dar a estas personas, sobre todo a la hora de comunicarnos y acercarnos a las administraciones públicas, porque el lenguaje a veces es bastante complejo y muchas de las personas, yo tuve la oportunidad de estar en la Cámara de Comercio y para que nos formaran para crear empresas también. Y muchas de las personas éramos personas migrantes. Bueno, agradecerte la pregunta. Independientemente si son migrantes o residen aquí, yo creo que los servicios que prestamos en la Cámara, tenemos la ventanilla única de empresarial, donde te asesoramos o asesoramos a cualquier futuro empresario, vamos a decirlo así, o emprendedor, y además no solo es asesorar, sino que los acompañamos si deciden dar el paso en todos los trámites que, como bien dices, la administración es complicada. Es decir, bueno, o es complicada o es la que es, porque muchas veces lo mejor que hemos podido hacer es entenderla como es, y a partir de ahí pues hemos puesto todas las medidas y sobre todo todas las herramientas para que los nuevos empresarios y empresarias, autónomos, emprendedores, pues le hagamos un poco la vida más sencilla. Yo lo que te puedo recomendar y además te daría de que puedas trasladarlo, de que nosotros desde la Cámara pues le podemos aportar pues toda la información, incluyendo la de las cooperativas, que a veces son figuras que hace falta pues entenderlas un poco mejor, y sobre todo también trasladar esa información, como bien comentabas, porque lo que tenemos que poner son todas las herramientas a disposición del sector empresarial. Y te puedo comentar bueno, que estamos viendo, como bien comentaba antes, pues la economía empieza a tener signos de diversificación, han entrado nuevos actores, la economía social es un actor muy fuerte, y creo que nosotros pues tenemos que ayudar, ayudar sobre todo a acompañar en todas esas herramientas. Y así que lo que te puedo trasladar es que os dirijáis a la Cámara, y si ya has estado en nuestras dependencias, pues te vamos a ayudar y asesorar en la creación, en energías renovables y en un montón de
de convenios, que además los tenemos conveniados con las distintas administraciones justamente para hacer más fácil y para llegar de alguna manera diferente pues al sector empresarial y también vamos a decir así, a los emprendedores que le doy la misma importancia porque son nuestro futuro tejido empresarial y a veces de cómo le podamos asesorar lleva éxito o no el que se cree una empresa, ¿no? Y yo creo que ahí lo único que te puedo decir es tu casa y abierta para todo quien tú estimes, así que te esperamos por allí. Vale, tenemos una preguntilla por allí y otra por aquí. Voy detrás. Vamos a ver si llegamos. Si es que tengo varias, tengo unas cuantas. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todas. Gracias por la organización del evento. Respondiendo y también para poder formular después la pregunta de cuáles son los nichos en los que se pudiera pues, generar más economía social, ¿no? Que era la temática de la mesa. Lo que sí que me gustaría como exponer, y eso es como una tesis a debatir, si no es tanto dónde, sino el cómo. Es decir, quizás se puede que la economía social no corresponder únicamente a X sectores productivos, sino que todos puedan ser susceptibles de implementarla y por lo tanto pues ir haciendo pues este cambio también de concepción y una mirada un poco más integradora. Y en ese sentido es cierto que el sector sociosanitario es bastante relevante. Seguro que será una condición necesaria para el futuro, pero también seguro que no suficiente. No vaya a ser que ya no esté siendo acaso pues ya bastante evidente todo el trabajo de la economía social que hace en integración, intervención con migración, como comentaba la compañera, sinhogarismo, etc., etc. Así que ahora también enfocarnos única y exclusivamente, seguir cuidando la vida, por así decirlo, y sosteniéndola, y además a los mayores, pues seguramente sea la residencia donde Florentino Pérez quisiera estar, pero seguro que no es la que él está desarrollando. Así que por eso mismo, ¿cuáles son los sectores donde también con mayor valor añadido podamos tener? Hay incluso empresas sociales en el sector del turismo. Ilunion, por ejemplo, tiene hoteles, incluso por aquí. Así que seguro que, y aquí ya es la pregunta, ¿cuáles son, aprovechando la inteligencia colectiva de la economía social, fórmulas de colaboración o buenas prácticas que a ustedes se les ocurran para superar el déficit que tenemos, que quizás es una falta de inversión necesaria? Pero la inteligencia colectiva la tenemos, quizás algunos instrumentos financieros nos puedan ayudar. ¿Cómo poder hacer que la economía social desagregada pueda tener una estrategia conjunta? Muchas gracias. Te veo animándote, Luis. Bueno, sí, un poco. Creo que, Venga, aunque dale. creo que es una respuesta que la vamos a dar entre los cuatro, ¿verdad? Pero bueno, a mí creo ahora, tú hablando, me venía a la cabeza cosas que no hemos dicho, ¿no? Es decir, creo que es muy importante lo que acabo de plantear. Es decir, la parte financiera es clave. Es que sin dinero, como dice la canción, no hay rock and roll. O sea, esto no es un problema de supervivencia que lo resuelve la economía social. Es un tema de escala. O sea, debemos ir a superar esta atomización que tenemos, estas pequeñas cooperativas, empresas, asociaciones. Debemos ser menos con más gente y más musculatura. Y para eso la financiación es clave. Se me ocurren sectores que son importantes y que es necesario el apoyo del gobierno. La energía, la creación, lo que antes comentábamos, pero me vino a la cabeza ahora decir, ¿y los espacios de datos? Porque han de ser propiedad de Microsoft o de las grandes corporaciones globales, porque no son propiedad de los canarios y de la gente que no, donde se ubican esos espacios. Yo creo que por ahí tenemos mucho margen, ¿no? Y además deberíamos ser creativos. ¿Dónde podemos invertir con retorno social? Porque aquí tenemos el futuro en esos espacios de datos. ¿De quién van a ser? Si van a beneficiarnos a todos, porque han de ser de las grandes corporaciones, porque no son nuestros, porque no participamos de esa creación de riqueza.
Como esto se me ocurre en más sitios, pero la parte financiera no deberíamos olvidarla, ¿no? O sea, lo que es la banca cooperativa, los fondos pacientes que están ahí, que deberían estar, toda esa parte de la acumulación de riqueza con características sociales, sería una estupidez que nos olvidemos de ella. O sea, me parece que esa reflexión tenemos que hacerla y que me parece que es clave porque es la acumulación de capital lo que va a generar la creación, ¿no? de posibilidades de producción de riqueza y su redistribución. Lo dejo ahí, o sea, lo dejo a ustedes que también, no sé, a mí se me ocurría esa idea, ¿no? Genial. Vamos a movernos ya a una preguntita que tenía por aquí. Les voy a pedir a todas las preguntas que hay en el público, que yo sé que son unas cuantas, que las apunten. Tenemos todavía toda la mañana, pero tengo que seguir dinamizando el acto, ¿vale? Habrá tiempo de sacarlas. Sí, hola, buenos días. Por alusiones, soy la directora de la Cámara de Comercio. La pregunta es para Jaime. Efectivamente, como sabes, nosotros hacemos esa labor desde la Cámara de Comercio de servicio de asesoramiento a emprendedores, gracias al Servicio Canario de Empleo con el que tenemos convenio desde, que lo digo con orgullo y agradecimiento porque 20 años que celebramos este año, pues 20 años que tenemos este convenio, esta colaboración con el Servicio Canario de Empleo. Efectivamente, intentamos trasladar esa información en el momento de acudir a nosotros con esa idea empresarial. Una de las opciones que se les da, y siempre que es nuestro compromiso dentro de los objetivos con el Servicio Canario de Empleo, es informar y dar esa información sobre las formas jurídicas dentro de la economía social. Pero efectivamente no llegamos, hemos trabajado muchas veces qué opciones, damos formación, apenas hay receptividad. Entonces, quizás una reflexión común con las autoridades y con todos los que estamos aquí hoy, esos pasos atrás quizás es más cultura en la que tenemos que trabajar para que cuando ellos lleguen quizás sean los que pidan ese asesoramiento para constituir una cooperativa, por ejemplo. Entonces, quizás reflexionar en conjunto de qué otras acciones en universidades, en centros de FP, en centros de enseñanza y cómo desde la Cámara podemos colaborar, porque como ha dicho el presidente, cada vez trabajamos más en estos ámbitos, pues este fomento de la economía social quizás desde la base y ponernos a disposición de todos para lograrlos entre todos. Gracias. Muy bien. Muchas gracias. Sé que hay más preguntas, pero tenemos que ir avanzando. Así que, Sí, bueno, ¿quieres responder? contestándole, sí. 2 minutos, Jaime. Rápido, pregunto. ¿Hay un folleto en las cámaras de comercio explicativo de las ayudas que tienen las cooperativas, tanto por incorporar a una persona desempleada como las subvenciones que hay que llegan hasta 300.000 euros Vale. en 3 años? Un folleto explicativo en las... pues Folleto ya físico ha desaparecido en el ámbito general, pero sí que se hay información de todo el espectro de ahí. Pero Ok. yo hago un inciso y creo que lo que tenemos que analizar, y estuvo muy bien los datos que ponía, lo que está claro es que es una figura que no está llegando. Y yo estoy con Isabel, con Icha, en el que con las ventajas que tiene, porque creo que tiene muchas ventajas, falta para mí cultura de cooperativa. Y en eso sí que nos abrimos. Además, mira, podemos ser hasta puedes hacer con nosotros vamos a decir, ser pioneros de enfocar a ver cómo lo encajamos, porque yo creo que es una figura, como bien comentas, muy necesaria. Pero yo creo que falta en general cultura de cooperativa, porque cuando nos viene, pues fíjate como lo mismo comentabas, es decir, pues te viene, oiga, yo quiero ser autónomo con una sociedad y no te plantean más figuras, porque incluso antes comentabas una cosa que creo que es importante, hay que aprovechar también los asesores fiscales, porque muchos además pueden de alguna manera incluso cambiar su figura jurídica de cómo tiene establecido su empresa a una cooperativa, pero que nos abrimos de verdad a verlo. Es decir, más que montar un proceso de un folleto y demás, que puede estar bien, creo que lo que tenemos que generar es la cultura. Ahí sí que estoy de acuerdo de que eso sí que ayudaría un poco a dar otras opciones y que sobre todo las vea el que tiene que generar pues la empresa, ¿no? Bueno, pues con este maridaje aplaudimos y despedimos a la mesa. Gracias.